a Dios. Wow, qué hermoso es adorarle, hermano. No cabe duda que la presencia de Dios está en este lugar y sabemos que Dios es un Dios perfecto, un Dios que todo lo puede y que sin Él no somos nada, ¿verdad? ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor en esta hora? Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, que cada día que nos levantamos debemos de estar agradecidos con el Señor y en todo caminar, en todo momento, decirle gracias, Señor, por la vida, gracias por el techo, gracias por la salud, gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, para la honra y gloria del Señor. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7. Versículo 4 en adelante. Y el tema es la importancia de oír. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 7, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Quiero que entendamos la historia porque es algo que siento en el Espíritu para entenderlo, ¿ok? Vamos a capítulo 7 de Jueces, desde el 1 lo vamos a estar viendo. Hoy vamos a leer 4, pero quiero que entendamos toda la historia, cómo Dios no quiere una multitud, Él con poquitos, ¿verdad? Se agrada el Señor, gloria a Dios. Aquí vamos a ver cómo Gedeón derrota a los madianitas. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Oiga nomás el Señor. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí vemos, me voy a parar un poquito, pueden tomar asiento. Quiero enfocarme, hermanos, en que el Señor aquí le dice, aquí en la palabra de Dios, Jehová le dijo en el 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Aquí el Señor miraba que el pueblo era mucho, eran 22,000, ahorita vamos a estar viendo. Y el Señor dijo, no sea que el mismo pueblo se alabe y diga a Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Muchas veces como ser humanos podemos querer llevar la gloria a nosotros en lugar de dársela a Él. Y aquí nos enseña una gran lección el Señor, que el mismo pueblo de Israel podía decir, mi mano me ha salvado, sin reconocer que era Dios el que los iba a entregar a los madianitas en su mano. Entonces aquí dice el 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca. La palabra pregonar es alzar su voz, ¿verdad? Como trompeta. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Oiga nada más, fueron 22,000 y quedaron 10,000.
Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, aún 10,000 eran muchos todavía para el Señor. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Oiga nada más, el Señor los iba a probar ahí. Y del que yo te diga, vaya contigo. Irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Quién escoge, hermanos, los que van a la guerra? El Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Así que imagínense el pueblo echando el agua así con su boca, ¿verdad? Esos fueron los 300 hombres que el Señor escogió. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aquí vemos, hermanos, que el Señor aquí le está diciendo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. De 22,000, solamente 300 hombres fue lo que el Señor dejó. Gloria a Dios. Y le dijo, váyanse todos los demás gente para uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, bien importante esta palabra aquí, hermanos, el versículo 9. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, fíjense, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Aquí le está diciendo el Señor, levántate. Por eso es la importancia del oír. Es bien importante escuchar la voz del Señor. El 10 dice, y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Oiga nada más, muchas veces el temor, ese espíritu, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque el temor nos hace que nos paralicemos, que no avancemos, que los propósitos de Dios a veces uno mismo no los deja que los cumpla, porque el temor nos hace que retrocedamos, que no avancemos. Pero el Señor aquí le dice, si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan. Aquí, oiga nada más. Y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Aquí vemos, con tan solamente oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Aquí dice, cuando oigas y oirás lo que hablan, entonces tus manos se van a esforzar, tus manos van a agarrar fuerza, porque ¿qué era lo que iba a oír? La palabra que Dios había mandado. El Señor le dio señales, y lo que el Señor le dijo se cumplió. Y cuando él lo escuchó, agarró fuerzas en las manos. ¿De quién viene la fuerza? Del Señor. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, que Él me da la fuerza. El Señor dice que Él nos da la fuerza, aún el que no tiene ninguna, de Él viene todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Mire qué tremendo, hermanos, cómo estaban como langostas en multitud y como la arena que no se puede ni contar. Y el Señor solamente envió 300 hombres de 22,000. Aquí vemos, cuando llegó Gedeón, el 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó,
y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Aquí está que cuando Gedeón llegó allí a donde estaba ese hombre, estaba contando un sueño, diciendo lo que él había soñado, que veía ese pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y que llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la tienda donde estaban todos los que estaban ahí, de los contrarios, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Oiga nomás, no era el pan, era la espada, gloria a Dios. Hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó, oiga nomás, el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, que lo que me llama mucho la atención es que primeramente cuando él escuchó, sus manos se esforzaron, agarró fuerza, cobró fuerza. Y luego lo segundo, que cuando él escuchó eso, adoró. Se puso a adorar en la presencia de Dios, cobró la fuerza para hacer la adoración y luego dijo: levantémonos, porque cuando oímos, la fe viene por el oír. Cuando escuchamos, la fe se activa en nosotros, en nuestro corazón, y aún aunque estemos débiles o caídos, el Señor nos levanta por medio de su palabra. Entonces aquí nos enseña una gran lección de que muchas veces, hermanos, tenemos que buscar de su presencia, escuchar la palabra de Dios, aunque sea audible, que pongamos alguna predicación, que pongamos algo para escuchar la palabra de Dios, escuchemos adoración, vengamos al servicio, y Dios nos va a fortalecer en los momentos de debilidad, en los momentos que nos sintamos enfermos. Dios nos va a levantar. Muchas veces un doctor nos puede dar un diagnóstico y eso nos puede atemorizar, pero dice el Señor: más grande es el que está con ustedes que el que está en el mundo. Es más poderoso el Espíritu Santo para sanarnos que lo que está un diagnóstico médico. El temor se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque en 2 de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado un espíritu de temor, ni un espíritu de cobardía, que quiere decir de temor, sino de amor y dominio propio. Tenemos que ser valientes, sino que seamos valientes, ¿verdad? No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, nos levante para adorar, aún en ese momento de debilidad, de flaqueza. Podemos escuchar la voz de Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no ha cambiado. Y tenemos que decirle: Señor, haz que nuestros oídos sean sensibles a tu voz, porque esa fe se active en nuestro corazón, que esa fe la tengamos cada día más y más, como ese granito tan pequeño de mostaza. Si le dijéramos a ese problema: desarráigate en el nombre de Jesús, será hecho, ¿verdad? Por su palabra, gloria a Dios. Entonces, cuando Gedeón oyó la palabra, lo que hablaba, sus manos se esforzaron, cobraron fuerza. El Señor, a través del apóstol Pablo, dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. De Él viene la fuerza, el que nos da la fuerza, ¿verdad? Y luego dice que cuando estaban contando ese sueño con su compañero, después que volvió a llegar ahí, dice que él empezó a adorar. Gloria a Dios. Dice: cuando oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Levantaos. Tenemos que levantarnos, hermanos, porque el Señor ha entregado Jazprín en nuestras manos para que nosotros traigamos esas almas para el Señor. Tenemos que levantarnos. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre
sobre nosotros. La gloria de Jehová ha nacido sobre cada uno de nosotros. El Señor está con nosotros. Somos esa luz para traer a aquellos que están en oscuridad, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. No importa lo que vean nuestros ojos físicos, sino nosotros tenemos que ver lo que ven nuestros ojos espirituales. Es el tiempo de que nos levantemos y busquemos de su presencia, de que esa fe se active para la gloria de Dios. El Señor no anda buscando multitudes con poquitos, porque la gloria se la va a llevar Él. Donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está, dice el Señor. Y sabemos que su promesa es muy clara. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo cumple. Así que nosotros tenemos que saber que el Señor solamente quiere hombres y mujeres valientes que se atrevan a arrebatar el reino de los cielos. Eso es lo que Él quiere. Aquí lo vemos, de 22,000, solamente 300. Y aunque eran bastante los que estaban ahí, que parecían como langostas y que estaban como la arena del mar, que no se podían contar de multitud los que eran enemigos de ellos, pero aún el Señor por medio de Gedeón les dio la victoria. Bastó solamente oír el relato, oír el sueño, para que Gedeón se levantara y le dijera a los hombres: levantémonos, este es el momento. Que nos habla el Señor, este es el día que hizo el Señor para nosotros. Solo Dios sabe por qué ha permitido las cosas, pero el Señor dice: levántate. Levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de activar ese espíritu que duerme dentro de nosotros. Es el tiempo de buscar de su presencia. Cada día vemos que los días son malos, pero si nosotros tenemos al Señor, ¿quién contra nosotros, hermanos? Tenemos que andar en esa luz y llevar esa palabra, ese mensaje a los demás que lo necesitan. Gloria a Dios. El Señor va a poner a nosotros para esos enemigos que estaban como Gedeón, ahí los tenían a todos ahí. Gedeón se levantó, hubo un líder que se levantó contra el pueblo, con los demás 300 hombres, para que derrotaran a los madianitas, porque el Señor le había dado la victoria. Porque dice el Señor que con Cristo vamos a ser más que vencedores. Nosotros, el Señor nos da la victoria, pero sin Él no somos nada. Tenemos que estar pegados a esa vid verdadera para que podamos dar el fruto que el Señor quiere que demos y su nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Gedeón se levantó. Gloria a Dios. Y dice el 16, dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio, dice, a todos ellos trompetas en sus manos. Oiga nada más. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: mírame a mí y hacer como hago yo. He aquí, dice, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Gloria a Dios. Mire qué fue lo que pasó. Estuvieron firmes. El Señor nos habla de firmeza, estar firmes como un centinela, como un soldado. Y nuestros enemigos van a salir huyendo en el nombre de Jesús. Nunca te des por vencido, échale para adelante, nunca para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que seguimos hacia el frente. Gloria a Dios. Y aquí vemos que aún ellos tocaban, y tenemos que estar con una mano con la trompeta y con la otra
diciéndole al Señor, tenemos que, así como ellos, aquí vemos que ellos estaban tocando las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Nuestra espada tiene que estar en nuestra mano derecha afilada. Nuestra espada es la palabra de Dios que tenemos que hablar, y con la otra la adoración, el canto para el Señor, porque si algo tiene el enemigo, que con la adoración salen huyendo los demonios. Con esa trompeta que nosotros tenemos en adorarle al Señor, gloria a Dios, van a salir huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y aquí dice, y es el 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Dios quiere firmeza de nosotros, que no tambaleemos, sino que estabilidad, firmeza para el Señor, estar pues firmes con esa libertad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Ya no somos más esclavos, sino nosotros estamos solamente para adorar al Señor. Gloria a Dios, ya no estamos esclavos de este mundo ni de Satanás, solamente somos para servirle al Señor, estamos para servirle al Señor. Dice aquí, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serara, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel de Nectalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Bérbara y de Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bérbara y del Jordán. Aquí vemos, hermanos, que aquí Gedeón se llevó la victoria con el Señor. Gloria a Dios, porque aún así vemos que el Señor les dio la victoria. El Señor les dio la victoria, pero ¿qué habla? Que habla de fe y de firmeza. Eso es algo bien tremendo. Nuestra fe tiene que estar firme, que no tambalee, sino que siempre estemos atentos a escuchar lo que Dios habla a nuestro oído. Gedeón, con tan solamente oír la interpretación de ese relato que estaba hablando ese hombre, y dijo, dijo que el pan había caído, pero dijo, es la espada de Gedeón que los va a derribar, y con eso él tuvo, ¿para qué? Para que dijera, levantémonos y adorar al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse y adorar al Señor? Tenemos que estar dispuestos, aún en medio de la enfermedad, de la dificultad, adora. Aún los que me están viendo por Facebook, por YouTube, por este medio, por Rambo, yo les invito que en medio del problema adora al Señor. Dios te ha puesto la espada en tu mano y en tu boca para que hables la palabra. Escucha predicación, escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Recuerda que andamos caminando solamente por fe y no por vista. Nosotros no somos de los que vamos a retroceder, sino a buscar de la presencia del Señor. Tal vez te sientas afligido en ese lugar, tal vez estás postrado en una cama, pero déjame decirte que por las llagas de Cristo somos sanos. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del madero, y ahora te digo, levántate, ahora aumenta esa fe ahí donde te encuentras. El Señor dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dijera a esa enfermedad en el nombre de Jesús, se va y se irá, porque tú lo crees. Ahora, si estás batallando en las finanzas, yo te invito, que el Señor nos habla que de Él es el oro y la plata. Él es el dueño de todo lo que hay, tanto terrenal como celestial. Él es el dueño de todo lo que hay, y Él nos va a cumplir conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir, y yo te invito que busques del Señor, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, aún en los momentos difíciles, aún en sombra de muerte. No nos pasará nada, porque el Señor está con nosotros. Yo te invito que te levantes. Si estás batallando con la droga, con el alcoholismo, busca del Señor, refúgiate en la fuente de vida, refúgiate en Él, que todo lo puede. Él es el guerrero de guerreros, el abogado. Si tienes un caso de migración, un caso en la corte, busca el abogado de abogados, que Él te va a dar la solución. Te invito, si estás batallando con algún hábito, con alguna adicción,
busca, ve a la fuente del Señor Jesucristo y Él va a solucionar tu problema. Tan solamente cree y vas a ver su gloria. Yo te invito en esta hora que busques de su presencia, no te des por vencido, no importa que caigas, levántate. El Señor dice, si siete veces cae el justo, el Señor lo levantará. Yo te invito que te levantes y te pongas de pie y cobres vida en esta hora. Espíritu Santo, sopla sobre esos huesos secos, Señor, sopla, Espíritu Santo. Yo sé que el que me está viendo aquí por este medio, Señor, tú has permitido con un propósito, porque su vida va a cambiar de hoy en adelante. Su vida va a ser otra por medio de la palabra que nos transforma. La palabra nos confronta, nos enseña, pero es el tiempo, es el momento que busques de su presencia. Ya no estamos para estar perdiendo el tiempo. Levántate y resplandece. Aún en medio de la oscuridad tú vas a resplandecer y traer otros a Cristo. Tu testimonio te va a ayudar y va a aumentar tu fe para decir, así como Gedeón, el Señor va a entregar a mis enemigos en mis manos. Por medio de la adoración, de la alabanza, de la palabra, de la oración y el ayuno, tenemos armas poderosas para destruir las fortalezas y los argumentos que hay en este mundo. Te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y busques de su presencia. Con tan solamente que oigas la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Busca de su presencia, ora y ayuna. Ahí vas a ver cambios en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También hay una historia que me llama mucho la atención, es en Ruth, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1:6. Vamos a ir a Ruth. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos en Ruth capítulo 1:6. ¿Lo tienen? Es adelantito de Jueces, luego el siguiente libro. Gloria a Dios. Aquí vemos que dice el 6, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó. ¿Quién oyó? Noemí, ¿verdad? Aquí vemos que ella primeramente se había ido. Ella estaba, ¿dónde estaba ella? En Belén. Ella se había ido para Moab porque no había pan en ese tiempo. Dice que ella con su esposo y sus 2 hijos se fueron a los campos de Moab. Y su esposo murió, sus 2 hijos murieron. Y vemos aquí, hermanos, que cuando en el 5 dice, y murieron también los 2, Mahlón y Quelón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí la historia nos habla que quedó desamparada de su esposo y sus 2 hijos, pero no de Dios, hermanos. Porque si algo tiene el Señor es que nos podrá desamparar. Aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Nosotros sabemos que aunque nosotros nos desampare la gente, nuestra familia, nuestros familiares, el Señor está allí para levantarnos. Él es el único que no nos va a dejar. Y aquí vemos que el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó. ¿Qué hizo? Oyó. Gloria a Dios. La fe, ¿por dónde viene? Por el oír. Por eso es la importancia de oír. Que en el campo de Moab dice que oyó que había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová había visitado Belén para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego la besó y ella alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volvaos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Aquí está hablando Noemí, les está diciendo, volvaos, hijas, ya sus esposos ya murieron. ¿Acaso tengo yo más hijos en mi vientre? ¿Acaso tengo más hijos que yo les pueda dar? Aunque volviera a tener, no, de aquí a que crezcan, sería muy tarde. Pero ella les estaba diciendo, pero hubo una que dijo, yo me quedaré. Tú
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esa fue Ruth. Ruth se fue con ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella fue bendecida. El Señor la bendijo, porque si algo el Señor bendice es nuestra fidelidad. Y ella fue fiel con esa mujer, con su suegra. Y vemos que el Señor le dio su marido, su hijo, ¿verdad? Pero lo más importante que vemos aquí, hermanos, es que si Ruth, Noemí, no había de haber escuchado que había el Señor bendecido, ahí se había de haber quedado. ¿Y qué había de haber sido de ella? Pero Dios tenía un propósito tanto para Noemí como para su nuera, para Ruth. Y nosotros vemos que la fe se activa cuando escuchamos algo. Nuestra fe se activa, nos levantamos, dejamos de estar ahí. Tal vez Noemí estaba triste, desamparada, porque no tenía a sus dos hijos, a su esposo, lo único que tenía, porque dejó Belén para irse a Moab. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Esa historia me llevaba a que muchas veces podemos tomar una decisión equivocada de salirnos de un lugar para ir a otro donde no es la voluntad de Dios. Pero el Señor dice: mis caminos a los tuyos no son igual, y tus pensamientos a los míos no son igual. Por eso tenemos que direccionarnos. ¿Para qué? Para que el Señor nos lleve hacia donde Él quiere llevarnos. Esa mujer se fue porque no había pan, no había el alimento, y ellos se dejaron ir para otro lugar en contra de tal vez de la voluntad de Dios, porque se fue a un lugar pagano, a un lugar que adoraban ídolos, que sacrificaban a los niños a los dioses, y se fueron allí, y ahí murió sus dos hijos y su esposo. Pero Dios la otorgó, la bendijo con una nuera, que esa nuera la honró, esa nuera Dios la bendijo, y por medio de ella es la que tuvo a Boz, y de ahí tuvieron a Obed y a Isaí, que es el padre de David, gloria a Dios, y de ahí, de esa generación, viene nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que a mí me llama mucho la atención es cuando Noemí oyó, se levantó. ¿Por qué? Porque había escuchado que el Señor había bendecido donde ella había venido, y ella se levantó para regresar de donde había salido. Muchas veces el Señor nos va a hacer regresar de donde hemos salido. ¿Para qué? Para bendecirnos, porque Él nos quiere bendecir, pero nosotros tomamos las decisiones equivocadas, y de hoy en adelante tenemos que direccionarnos con el Señor basado a oír su voz, a estar presto, decirle: Señor, haz sensible mis oídos, yo quiero oír tu voz, afirma mi fe, que no tambalee, Señor, que no importa que esté pasando escasez, yo sé que tú tienes un tiempo para bendecir. No importa que esté pasando este momento de desierto, pero sabemos que en el desierto ahí está el Señor. Sabemos que en la enfermedad ahí está el Señor, y muchas veces se va a glorificar en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. El Señor quiere glorificarse en nuestra vida. Solamente nos está probando nuestra fe, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos que creerle al Señor lo que Él habla en nuestra vida. No importa lo que veamos nosotros con nuestros ojos físicos, sabemos que tenemos que direccionarnos bajo la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer de flujo de sangre? Oyó que Jesús andaba allí, y esa mujer fue. ¿Por qué? Porque al momento de escuchar, ella misma declaró la palabra y dijo: si tan solamente voy y tocaré su manto, seré salva. Ella lo escuchó, ella lo declaró, y ella actuó. Ella fue, porque la fe le hizo que actuara. La fe es accionar. Cuando estamos en fe, hay que accionar. Primero escuchó, lo declaró con su boca, y accionó a ir, y fue y tocó el manto del Señor Jesús, y el Señor la sanó. ¿Qué fue lo que hizo la mujer cananea? Tenía un gran problema, y ella tenía a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio, y aunque era una mujer fenicia, pero ella escuchó que Jesús andaba ahí, y ella fue y clamó, y se postró y le pidió al Señor. Y aunque el Señor le por un momento cayó, no importa que haya un silencio del Señor, es que el Señor está trabajando en nuestra fe. Él quiere ver hasta dónde llegamos, Él quiere ver hasta dónde está nuestra fe. Está probando la fe, y esa mujer no se dio por vencida, no retrocedió, aunque dijo que el pan solamente era para el pueblo de Israel, no para los perrillos. Pero esa mujer dijo, de la fe que tenía esa mujer: aunque sea las migajas, los perrillos comen de las migajas, aunque sea estas migajas, para mi hija yo la recibo. Iré nada más que fe. Y dijo el Señor: grande es tu fe, mujer, es grande esa fe. Hágase conforme a lo que tú
quieres. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa fe quiere el Señor de nosotros. Aunque por un momento no escuchemos su voz, aunque no sintamos su presencia, es porque ahí está el Señor. Es porque Él está trabajando en nuestra fe. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, gracias. Gracias porque aunque no te puedo ver, pero sé que estás aquí y que no me vas a desamparar. Que tú vas a hacer con mis hijos lo que tú quieres. Que tú vas a hacer con el vecino, con mi matrimonio, lo que tú quieres. Solamente quieres que mi fe sea firme. Solamente quieres que mi fe se active, Señor. Y que mi oído sea sensible a tu voz en todo momento. Y sea obediente a lo que tú me hables. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando Jairo estaba ahí con el Señor y fue para decirle de su hija, el Señor Jesús estaba atento a todo. El Señor Jesús oyó cuando le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Inmediatamente el Señor Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Wow, qué tremendo el Señor. Me gozo cuando el Señor estaba atento ahí en todo, aunque tenía la multitud, aunque esa mujer la había tocado, aunque él sabía lo que estaba pasando, aunque el Señor sabía lo que estaba pasando con su hija. Le dijo: Jairo, no temas, porque muchas veces el temor nos puede echar a perder la fe. Viene la incredulidad, la duda. Y el Señor le dijo: no temas, cree solamente, tu hija duerme. Eso le puso en su mente para que él creyera que su hija estaba dormida, porque para el Señor duermen, porque Él es la resurrección y la vida, y aunque esté muerto vivirá. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y así que el que tiene algún sueño, un proyecto muerto, el Señor lo va a revivir. Si te sientes desfallecer, Dios te revive en esta hora. Levántate en el nombre de Jesús y busquemos de su presencia. No estamos para dormir, estamos para levantarnos. Es el tiempo. Bartimeo estaba ciego, pero aún en su ceguera él escuchó, porque es la fe, es por el oír, no es por lo que vemos. Y Bartimeo dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque lo querían callar, pero él seguía clamando más fuerte. Clama ahí donde estás. No importa que no te puedas levantar, clama. El Señor te escucha. Los ojos de Él están para todos, entre los buenos y los malos, para todos. Y el Señor, en un momento de clamor, Él te va a escuchar, como escuchó al pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido y le mandó un libertador. Jesucristo es tu libertador. Jesucristo es el que te va a levantar. Es tu sanador. Es el que te liberta, el que te sana. Es tu proveedor. Jesucristo es todo para nosotros. Levántate y busca de su presencia. Y recuerda que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que la importancia del oír la palabra de Dios. Dios te bendiga. Levántate y busquemos de su presencia. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que están, Señor, mirando, Señor, este video, Padre de la gloria. A donde quiera que estén, Señor, tócalos, levántalos, fortalécelos. A los que estamos aquí en casa, Señor, yo te pido, Señor, que active su fe. Que sea usted, Padre de la gloria, levantándolos, Señor, levantándolos de esa cama, Señor, sacándolos de esa enfermedad, de esas drogas, Señor, de esas adicciones, Padre de la gloria. Ministralos ahí donde se encuentran, Señor. Aquel niño, papá, aquel adolescente, papá, que se ha ido de su casa, vuélvelo, Señor. Redargúyelo, Padre, que él se dé cuenta que sin sus padres no es nada, Señor. Así como nosotros sin ti no somos nada, Señor. Así como el hijo pródigo lo trajiste de regreso, lleva a esos jóvenes, Señor, a su casa, papá. Lleva a aquellos que se han alejado de ti, Padre, que ellos puedan regresar al redil donde se han salido, Señor. Ministralos, Padre. Glorifícate, papá, en sus vidas, Señor. En tus manos los pongo, Señor. Bendigo la vida del pastor de esta casa, Americano, a cada anciano, a su esposa de él, Señor. Oh, Padre, aquellos que están enfermos, Señor, levántalos, Señor. A los que están, Padre Santo, en la prisión, Señor, abre esas puertas, Señor. Aquella gente inocente, aún aquel, Padre, que se ha arrepentido, dale una oportunidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de tus siervos que andan llevando tu mensaje, tu palabra, aquellos evangelistas, aquellos profetas, Padre. Oro, intercedo por ellos, levántalos, dales fuerzas cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A las autoridades, Señor, al presidente de este país, Señor, dale sabiduría
sabiduría, Padre. Dale entendimiento, conocimiento, cómo llevar, Padre Santo, Señor, este país, Señor. Ayúdalo, Señor, a cada líder, Señor, de la Casa Blanca. Dale de tu sabiduría, Padre. Aquellos líderes que sirven en las congregaciones, pon ese temor tuyo, que caminen en reverencia y en tu temor, Señor, que hagan las cosas en obediencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a caminar en rectitud y en santidad, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En tus manos, Padre, los pongo, Señor, y en tus manos pongo mi vida, Padre, y la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y a los que no pudieron venir, Padre, tócalos. Usted conoce, Padre, sus motivos, Señor, y en tus manos los pongo. Yo te doy gracias por la vida de el hermano John, Señor. Bendícelo, levántalo, renueva sus